Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 04. Ámsterdam era una ciudad muy divertida, decidió Harry. Las 2 semanas que había pasado allí hasta el momento habían sido sumamente agradables. Un clima bastante decente, canales por todas partes, comida local que tendía a estar muy frita y empanada y, por lo tanto, absolutamente irresistible para Harry, y una población llena de gente que hablaba inglés con mucha fluidez como segunda lengua. Desafortunadamente, se había perdido ver los tulipanes en Keukenhof, debido a que no era la época del año adecuada, pero la gran cantidad de museos lo compensaba con creces. Su favorito con diferencia había sido el Museo Van Gogh, donde había pasado horas fascinado por las obras maestras de Vincent. No le habían gustado mucho las obras anteriores del artista holandés. Pinturas como los comedores de patatas eran demasiado oscuras y deprimentes para su gusto. Los lirios, eso sí, eran mucho más de su agrado. La naturaleza muerta de los lirios en un jarrón sobre un fondo amarillo tenía que ser una de las vistas más espectaculares que el joven mago había visto nunca. Le había resultado bastante fácil huir de Gran Bretaña. Toby se había ofrecido a llevarlo a Francia. Aunque había un límite de distancia para que el elfo pudiera aparecerse con ellos dos, Toby había estado bastante seguro de que el breve salto a través del canal desde Dover no plantearía ninguna dificultad. Sin embargo, Harry había decidido que quería intentar viajar en avión, así que los dos habían usado su capa de invisibilidad y se habían colado en el primer avión que encontraron que tenía asientos vacíos. Al mirar atrás, Harry estaba bastante contento de no haber podido abordar el avión a Berlín. Ese había sido el primer avión que salía de Londres, pero desafortunadamente había estado bastante lleno. Después de eso, se había escabullido mirando las listas de pasajeros por encima de los hombros del personal de la aerolínea hasta que finalmente encontró un vuelo que tenía 2 asientos vacíos adyacentes. Los asientos incluso estaban en clase ejecutiva, por lo que Harry había disfrutado de un vuelo muy agradable a Ámsterdam. En el momento en que el avión aterrizó, sintió una increíble sensación de alivio. La liberación de una enorme tensión que apenas se había dado cuenta de que tenía. Finalmente pudo relajarse. Seguramente los mortífagos nunca pensarían en buscarlo aquí. El único arrepentimiento que tenía de haber venido a Ámsterdam era que todavía era demasiado joven para probar legalmente todos los placeres que la ciudad tenía para ofrecer. Había considerado brevemente intentar conseguir alguna poción de envejecimiento, pero al final había considerado que era demasiado arriesgado. Habría tenido que encontrar y entrar en el distrito mágico de la ciudad, si lo había, y luego encontrar un boticario para comprar la poción de envejecimiento. Harry no quería ir a ningún lugar donde pudieran reconocerlo. Incluso enviar a Dobby era demasiado arriesgado para él. El elfo había pertenecido a los Malfoy, lo que significaba que probablemente había muchos mortífagos por ahí que lo reconocerían. Todo lo que hacía falta era que uno de ellos se preguntara qué estaba haciendo el elfo de los Malfoy en Ámsterdam y el rastro podría llevarlos directamente a Harry. No iría a ningún lugar cerca de ninguno de los distritos o áreas mágicas. No tenía idea de si era tan conocido en los Países Bajos, probablemente no, pensó, pero tampoco tenía intención de ponerlo a prueba. De hecho, había dado unos cuantos pasos para evitar que lo reconocieran. Había desaparecido la característica mata de pelo oscuro rebelde y las gafas. Ahora lucía un corte de pelo militar y lentillas de color marrón. Incluso se había bronceado artificialmente y se había maquillado un poco y se aplicaba un poco en la frente todas las mañanas. Era sorprendentemente eficaz para ocultar su cicatriz. En conjunto, parecía notablemente diferente del joven mago pálido que había huido de Privet Drive. ¿Han pasado solo 2 semanas? Reflexionó. A veces parecía que había pasado una vida. Parecía que hacía siglos que no podía relajarse y divertirse de esa manera. La verdad sea dicha, dudaba de que alguna vez hubiera podido relajarse así. En Privet Drive siempre había tenido que lidiar con las cosas desagradables de sus familiares y en el mundo mágico siempre había sentido que estaba bajo constante escrutinio. Incluso durante los buenos tiempos en la madriguera, nunca se había sentido realmente a gusto. Siempre había habido algo, como Ginny mirándolo continuamente y estando nerviosa a su alrededor, por ejemplo, que lo había puesto incómodo y lo mantenía nervioso. En ese momento estaba sentado en un pequeño café comiendo un plato de Bitterballen. De vez en cuando, un Bitterball parecía desaparecer mientras Dobby, que estaba sentado a su lado bajo su capa de invisibilidad, también comía uno. El pequeño elfo parecía estar pasándolo de maravilla mientras acompañaba invisiblemente a Harry a todas partes.
Debe ser un gran cambio para él, pensó Harry. Dudo que los Malfoy lo dejen salir alguna vez al mundo Muggle. Entonces, Toby, ¿qué deberíamos hacer mañana?, susurró subrepticiamente. ¿Deberíamos ir a ver los molinos de viento? Sí, Harry Potter, Toby tiene muchas ganas de ver los molinos de viento. Excelente, así que mañana está resuelto. ¿Qué deberíamos hacer esta noche? ¿Deberíamos ir a ver qué están dando en el teatro? Sí, Harry Potter, a Dobby le encantó la última película con todas las cosas que explotaban. ¿Podemos ver otra película con muchísimas cosas que explotan? Por favor, dijo el pequeño elfo mientras saltaba de arriba a abajo en su asiento. Harry sonrió ampliamente mientras abría un periódico para ver qué estaba pasando. ¿Quién hubiera pensado que Dobby resultaría ser tan cinéfilo? Dumbledore no lo estaba pasando tan bien. Las últimas 2 semanas habían sido extraordinariamente estresantes para él. Harry Potter había desaparecido en el aire y nadie parecía saber dónde se había metido. La orden había tardado casi una semana en localizar a los Dursley y ni siquiera habían llegado tan lejos. Kingsley finalmente los había rastreado hasta un pequeño hotel en uno de esos pueblos con nombres impronunciables en Gales. Sin embargo, en lugar de aclarar las cosas, los Dursley solo habían confundido las cosas aún más. Según Petunia, Harry había entrado en la casa y le había dicho que Voldemort estaba a punto de atacar en cualquier momento. Le había ordenado que se escondiera antes de salir de la casa momentos después. Más tarde. Sin embargo, no había habido ningún ataque a la casa. Aparte del asalto a Mundungus, no había habido absolutamente ninguna actividad de los mortífagos en Private Drive. Entonces, ¿por qué le había dicho Harry a su tía que Voldemort estaba a punto de atacar? ¿Voldemort le había enviado a Harry algún tipo de visión falsa? ¿Qué podría haber hecho que Harry huyera por su cuenta? ¿Por qué no se había quedado para garantizar la seguridad de sus familiares? ¿Podría ser que hubiera una fuerza de mortífagos a punto de atacar la casa? ¿Harry los había llevado lejos para garantizar la seguridad de su familia? Era bastante concebible que el niño hubiera presenciado el ataque a Mundungus y luego hubiera decidido que la mejor manera de mantener a su familia a salvo era hacer que los atacantes lo persiguieran. Pero entonces, ¿por qué Harry no se había puesto en contacto con él? Seguramente, el niño sabía que lo mantendría a salvo. ¿Por qué Harry no le había enviado una lechuza? Hasta donde él sabía, el niño todavía tenía esa lechuza Nival. No se la había dejado a sus familiares, ni se la había dejado en la casa. Entonces, ¿por qué Harry no se había puesto en contacto con él? Todo era muy preocupante. Frunció el ceño mientras miraba los componentes desmontados de su desiluminador que estaban actualmente dispuestos en filas ordenadas sobre su escritorio. Tenía mucho trabajo que hacer. Harry siempre había sido extraordinariamente difícil de rastrear. Si bien era cierto que la mayoría de los hechizos de rastreo perdían precisión cuanto más lejos estaba el lanzador del objetivo, todavía era relativamente fácil rastrear a la mayoría de las personas. Desafortunadamente, Harry siempre había sido un caso especial. La protección de su madre siempre había hecho que la mayoría de los hechizos fallaran poco después de ser lanzados. Entonces, hace años, había obtenido una pequeña cantidad de la sangre de Harry y la había incorporado a un dispositivo de rastreo. Esto había tenido que estar vinculado a una serie de piedras rúnicas que había plantado por toda Gran Bretaña. Su desiluminador funcionaba en conjunto con esta serie rúnica y, mientras Harry estuviera dentro de la red mágica creada por estas piedras, siempre podía rastrearlo a unos pocos pies. Ahora, sin embargo, su matriz de detección era absolutamente inútil ya que Harry ya no estaba dentro de Gran Bretaña. Eso significaba que tenía que idear una forma completamente nueva de rastrear a Harry. Esto había sido bastante difícil incluso para un mago de su vasta experiencia. Había varios rituales, por supuesto, que podían usarse para determinar la ubicación de Harry usando su sangre. Sin embargo, todos ellos sufrían de un grave inconveniente. Tendría que usar la única muestra que tenía de la sangre de Harry para activarlos y la naturaleza de los rituales y los hechizos generalmente destruía inevitablemente la muestra. Eso significaba que solo tendría una oportunidad si usaba tales rituales. Dado que Harry había desaparecido de Inglaterra tan repentinamente, no había garantía de que todavía no estuviera viajando. Si usaba su única muestra en uno de esos rituales y Harry se movía de esa ubicación antes de que Dumbledore lograra llegar allí, entonces nunca podría encontrarlo nuevamente. Dumbledore sabía que no podía correr ese riesgo. Esa era la razón por la que estaba construyendo un nuevo dispositivo de localización.
Estaba sobre un pequeño banco de trabajo y parecía una brújula de gran tamaño suspendida dentro de un giroscopio. Uno que tenía demasiados diales. Estaba casi terminado, aunque todavía estaba abierto con muchos engranajes grandes y pequeños en su interior. Todo lo que faltaba era un componente final. El que estaba extrayendo en ese momento de su desiluminador desmontado. Suspiró cansado mientras recogía un pequeño componente y lo observaba a través de una gran lupa que tenía flotando en el aire. Agitó su varita una vez sobre él y la carcasa se partió y se desplegó como una flor. Un pequeño frasco de cristal quedó al descubierto, uno que estaba lleno de una sustancia de color rojo oscuro casi negro. Dejó caer los restos de la carcasa sobre su escritorio y se dirigió al banco de trabajo, donde insertó con cuidado el frasco en una ranura profunda dentro del dispositivo. Con una serie de clics y giros, el frasco se bloqueó y se hundió en el dispositivo. Los engranajes cambiaron cuando el dispositivo se cerró con un sonido de clic nítido y comenzó a girar. Finalmente se asentó después de girar frenéticamente sobre los 3 ejes. Dumbledore miró los diales que se mostraban en la cara del dispositivo. El dial principal apuntaba al sureste, mientras que los otros diales parpadeaban aleatoriamente en diferentes marcas a lo largo de la cara del dispositivo. un margen de error del 18,5%, intensidad de la señal a 36 miliseis. Si Harry está en algún lugar al sureste, y si la intensidad de la señal se degrada a un ritmo lineal, entonces, se acercó a una estantería y sacó un rollo grande que abrió y mantuvo suspendido en el aire. Era un gran mapa de Europa. Conjurando un transportador y una regla en T, pasó los siguientes minutos dibujando y midiendo frenéticamente líneas en el mapa. Finalmente terminó. Golpeó furiosamente un punto del mapa. ¿Cómo había logrado Harry llegar allí? ¿Por qué había ido allí? Si se hubiera visto obligado a hacer una suposición, habría elegido Francia o incluso Bulgaria. Después de todo, Harry se había hecho bastante amigo de los otros campeones del torneo de los 3 magos. Pero esto... ¿Harry conocía a alguien que viviera en ese país? No lo creía. Bueno, parece que Harry de alguna manera se las arregló para encontrar su camino a los Países Bajos. El chico nunca dejará de sorprenderme. Dumbledore se sentó detrás de su escritorio y comenzó a escribir varias notas rápidas. Fawkes, ¿podrías entregarles esto a Remus, Severus y Nimadora? Mientras su fénix se alejaba en una explosión de llamas, Dumbledore se reclinó en su silla y se relajó. Pronto tendría a Harry Potter de vuelta a donde pertenecía, sano y salvo. Nimadora Tonks frunció el ceño al ver el área marcada en el mapa. ¿Está seguro de que no puede limitar más la búsqueda, señor? Pero es un área terriblemente grande para cubrir. Tienes a Rotterdam, La Haya y Ámsterdam, todas dentro de la sección marcada aquí. Desafortunadamente, es lo mejor que puedo hacer en este momento, querida. Por supuesto, intentaré obtener una ubicación más precisa del paradero de Harry, pero eso llevará tiempo. Tiempo que no tenemos. Aún así, las cosas no son tan imposibles como parecen a primera vista. Solo hay unos pocos asentamientos mágicos dentro de esa área. Harry debe estar en uno de ellos. El asentamiento más grande está en La Haya, contiene su ministerio de magia y su distrito comercial más grande, su versión de nuestro callejón Diagon. Sin duda, ese sería el mejor lugar para comenzar, dijo Dumbledore. ¿No podríamos obtener una mejor ubicación de él si lleváramos su brújula con nosotros? Preguntó Remus, mirando el gran dispositivo de localización que Dumbledore había construido. Quizás, por desgracia, todavía estoy trabajando en ello. Es demasiado frágil para moverlo en este momento. También está el hecho de que es demasiado arriesgado llevarlo al campo. Si se perdiera o se dañara de alguna manera, no tendríamos forma de rastrear a Harry, respondió Dumbledore. No entiendo por qué insistes en que me una a esta búsqueda inútil, se burló Snape. Seguramente tienes a alguien más que podría buscar al chico. De los 3, eres tú quien mejor conoce a Harry, Severus. Lupin solo le enseñó durante 1 año, tú has sido su maestro durante 4 años. ¿A quién más podría enviar? Oh, no sé, Hagrid. ¿Por qué no McGonagall? Ella es su jefa de casa después de todo. ¿Qué tal alguien que realmente quiera buscar al mocoso arrogante? Dijo Snape. Basta, Severus, Hagrid es demasiado llamativo y Minerva está demasiado ocupada con sus deberes como subdirectora. ¿Irás con Remus y Nimadora? No me llames Nimadora, interrumpió Tonks automáticamente. Dumbledore gruñó con irritación. Sí, como estaba diciendo, Severus, eres la mejor persona para el trabajo.
Irás con Tonks y Remus y encontrarás a Harry y lo traerás de vuelta sano y salvo. ¿Entendido? Por supuesto, director, después de todo, Dios no quiera que yo pueda pasar mi tiempo haciendo cosas que quiero hacer, murmuró Snape. ¿Y cómo se supone que debo explicar mi ausencia al señor oscuro? Supongo que ese también es mi problema. Dumbledore deseaba poder poner su cabeza en sus manos. Esas eran las personas con las que tenía que trabajar. ¿Por qué nadie podía hacer simplemente lo que se le decía? ¿Por qué todos lo hacían? Desafortunadamente, eran los mejores que tenía en ese momento. Sirius no podía irse de Grimmauld Place. Alastor, cómo deseaba poder